Bienvenidos al canal de Daniel Loza Santa Cruz. Aprende Excel y programación. No esperes más y suscríbete ahora mismo. Bienvenidos al curso de Excel. El tema de hoy es funciones de texto. Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad se va a realizar el tema de las funciones de textos en Excel. El logro de la sesión es el siguiente. Al término, el alumno será capaz de manejar las funciones de texto. En Excel, cada carácter dentro de una celda tiene una posición numérica que comienza a contarse desde el primer carácter, el cual siempre ocupa la posición 1. Esta numeración incluye letras, espacios, signos y números sin excepción. Tenemos un texto, los bancos, punto más 1. Es un texto con caracteres, con posiciones 1, 2, 3, 4, 5, hasta la posición 13. Un texto en Excel, cada carácter tiene una posición. El primer carácter, su posición 1, el segundo carácter, la posición número 2, el tercer carácter, la posición número 3, hasta el último carácter, que es la posición número 13. También tenemos funciones de texto, la función minus, izquierda, derecha, sustituir, reemplazar y otras funciones de texto que vamos a ver en el siguiente video. En la siguiente hoja, unir textos, tenemos la función concadenar y el operador ampersand. Ambos permiten unir textos. Sirve para unir o concadenar varios textos o celdas en una sola. La sintaxis de la función concatenar es el siguiente: igual concatenar texto 1, texto 2, texto 3, separado por punto y coma. Puede ser una celda, texto entre comillas, o en otro caso, una función. En el siguiente ejercicio tenemos nombre Diana, apellido Sánchez, edad 22 y cargo contadora. Se va a unir el nombre y el apellido. Se va a utilizar la función concatenar. En la celda de 15 digitamos igual con y seleccionamos concatenar. Seleccionamos la celda C12 que tiene el texto Diana, punto y coma, entre comillas, un espacio vacío, luego punto y coma, y seleccionamos el apellido que se encuentra en la celda D12. Y automáticamente tenemos el nombre y el apellido de la persona, Diana Sánchez. En el siguiente ejercicio, número 2, se va a utilizar al operador ampersand. Tenemos los siguientes datos: nombre Diana, apellido paterno Apaza, apellido materno Romero, curso logística y costo 500. Se va a unir los nombres y los apellidos bajo este formato: nombre, coma, espacio y los apellidos paterno y materno. En la celda E23, utilizando el operador ampersand, se va a unir nombres y apellidos. Igual, el nombre se encuentra en la celda C20, ampersand, comillas, coma, espacio, comillas, luego el ampersand. Seleccionamos el apellido paterno D20, ampersand, comillas, espacio, comillas, y luego el ampersand. Y seleccionamos el apellido materno,
que es Romero, que se encuentra en la celda E20. Al pulsar Enter, tenemos el formato Diana, coma, espacio en blanco y el apellido Apaza Romero. Y en el siguiente formato es nombre, diagonal, curso, diagonal y costo. En la celda E26, igual, nombre, Diana, ampersand, comillas, la diagonal, cerramos las comillas, ampersand, luego el curso es logística, seleccionamos la celda F20, ampersand, comillas, diagonal, comillas, ampersand, y luego el costo es la celda G20. Al pulsar Enter tenemos Diana, logística y el costo 500 bajo el formato nombre, oblicua, curso, oblicua y costo. En este caso, Diana, oblicua, logística, oblicua y 500. En el siguiente ejercicio número 3 se muestra una tabla con los campos nombre y puntaje. El nombre es Juan, puntaje 500, nombre Luis, puntaje 400, nombre Diana, puntaje 1200, nombre Carmen, puntaje 600, nombre Gerson, puntaje 900. Trabajar con nombre y su puntaje. Ejemplo, su nombre es Diana y su puntaje es 1200. En la celda F35 se tiene que seleccionar el nombre de la persona. Por ejemplo, si uno selecciona Diana en la celda E37, se visualiza su nombre es Diana y su puntaje en 1200. Si cambiamos de nombre, por ejemplo Luis, en esa celda se debe que visualizar su nombre es Luis y su puntaje es 400. En la celda F35 se tiene que listar los nombres de las personas. En la ficha de datos y en el icono validación de datos y en la ficha configuración y en la opción permitir seleccionamos lista. En origen marcamos el rango a partir de B33 hasta B37. Aceptar y tenemos los nombres de las personas. Y en la celda E37 se va a unir el texto, su nombre es, el nombre de la persona y su puntaje es 1200. En la celda E37 utilizamos la función concatenar. Entre comillas, digitamos su nombre es espacio, un espacio siempre, después de los puntos, siempre un espacio, y luego punto y coma, seleccionamos el nombre que se encuentra en la celda F35, punto y coma, comillas, espacio, y su puntaje es espacio y comillas, punto y coma. Para obtener 1200 vamos a utilizar la función de búsqueda buscar V, paréntesis, el valor buscado es Diana y en la celda F35 la base de datos es el siguiente rango B32
y C37. El número de columnas de puntaje, el nombre es la columna 1 y puntaje la columna número 2. Bueno, aquí vamos a indicar que sea la búsqueda exacta. Digitamos 0 para indicar que la búsqueda sea exacta. Cerramos paréntesis y otro paréntesis y pulsamos Enter. Y ahí tenemos, su nombre es Diana y su puntaje es 1200. Si cambiamos por Juan, su nombre es Juan y su puntaje es 500. Seleccionamos Luis, su nombre es Luis y su puntaje es 400. Seleccionamos Diana, su nombre es Diana y su puntaje es 1200. Seleccionamos Carmen, su nombre es Carmen y su puntaje es 600. Seleccionamos Yerso, su nombre es Yerso y su puntaje es 900. En la ficha Mayús se va a utilizar a la función mayúscula o conocido como Mayús. Esta función convierte todo el texto a mayúscula. El argumento texto es el texto que desea pasar a mayúsculas. El argumento texto puede ser una referencia o una cadena de texto en comillas o una fórmula que devuelve texto. En la celda C8 tenemos un texto en minúscula, clase de Excel. Y en la celda D8 se convierte el texto que está en minúscula a mayúscula, utilizando la función Mayús. Igual Mayús, seleccionamos la celda C8 y obtenemos clase de Excel en mayúscula. En el siguiente cuadro tenemos los datos: Luis Abanto, marca Perú, San Jacinto, rendimiento y nota 1. En la celda D12 se convierte todos los datos a mayúscula. En la celda D12 igual la función Mayús y seleccionamos la celda C12 y obtenemos Luis Abanto en mayúscula. Copiamos hacia abajo y obtenemos los demás datos: marca Perú, San Jacinto, rendimiento y nota 1 en mayúscula. En el siguiente ejercicio se desea mostrar totalmente en mayúscula la palabra peruano. Usar la función Mayús, no usar celdas adicionales. Se va a utilizar a la función concatenar. Digitamos Mayús. Bien, entonces aquí digitamos la P, pero en minúscula, para que la función Mayús lo convierta en mayúscula. Punto y coma, comillas, la E y la R, tal como está en el texto. La U en mayúscula, utilizamos Mayús. Y aquí digitamos la U en minúscula. Punto y coma, y los caracteres A, N, O, tal como está en minúscula. Cerramos paréntesis y al pulsar Enter tenemos peruano, la P y la U en mayúscula. En la siguiente hoja, minus, se va a utilizar a la función minúsculas o también conocido como minus. Dicha función convierte todo el texto a minúscula. El argumento texto es el texto que desea convertir en minúsculas. La función minus no cambia los caracteres del texto que no son letras. El argumento texto puede ser una referencia
o una cadena de texto en comillas o una fórmula que devuelve texto. En la celda C8 tenemos un texto en mayúscula, clase de Excel, y en la celda D8 con la función minus lo vamos a convertir a minúscula, igual minus, y seleccionamos la celda C8 y obtenemos el texto clase de Excel que está en mayúscula a minúscula. En el siguiente cuadro tenemos Luis Abanto, marca Perú, San Jacinto, rendimiento y nota 1. Los textos se van a convertir a minúscula utilizando la función minus, igual minus, y seleccionamos en la celda C12. Tenemos el texto Luis Abanto en minúscula. Doble clic y tenemos marca Perú, San Jacinto, rendimiento y nota 1 en minúscula. Se desea mostrar totalmente en minúscula la palabra peruano. Usar la función minus, no usar celdas adicionales. Se va a utilizar a la función concadenar. La P va a estar en mayúscula, entre comillas, la P en mayúscula. La E y la R también estará en mayúscula, pero aquí vamos a utilizar minus. Minus y entre comillas la E y la R en mayúscula. Luego punto y coma, la U lo dejamos entre comillas en mayúscula. La A, la N y la O utilizamos la función minus. Minus y entre comillas en mayúscula A, N, O. Cerramos paréntesis 1 y 2 y obtenemos peruano. En la siguiente hoja, non propio, se va a utilizar a la función non propio. Dicha función convierte a mayúscula la primera letra del texto y también cualquier letra que aparezca después de un carácter que no sea una letra, como espacios o signos. Todas las demás letras del texto se convierten automáticamente a minúsculas. El argumento es el texto entre comillas o una fórmula que devuelve texto o una referencia a una celda que contiene el texto al que desea agregar mayúsculas. En la celda C8 tenemos el texto Pepe Velázquez. Queremos que la P y la V estén en mayúscula y lo demás en minúsculas. En la celda de 8 utilizamos la función non propio. Seleccionamos la celda C8 y obtenemos Pepe Velázquez, la P y la V en mayúsculas y lo demás en minúsculas. En el siguiente cuadro, Luis Abanto, marca Perú, Luis Pedro Salas, rendimiento, nota 1, los primeros caracteres deben estar en mayúscula y lo demás en minúscula. En la celda D12 utilizamos la función non propio, seleccionamos la celda C12 y obtenemos a Luis Abanto, el primer carácter de Luis en mayúscula y el primer carácter de Abanto en mayúscula y todo lo demás en minúscula. Copiamos hacia abajo y tenemos marca Perú, Luis Pedro Salas, rendimiento, nota 1. Los primeros caracteres en mayúsculas y lo demás en minúsculas. Se desea mostrar la palabra Perú como un nombre propio, usar la función minus, no usar celdas adicionales. Utilizamos la función non propio
dentro de esa función concadenar y vamos a utilizar, por ejemplo, al carácter P utilizando la función minus para que lo convierta a minúscula. Entonces minus y entre comillas la P mayúscula para que lo convierta a minúscula. Luego, punto y coma, entre comillas la E minúscula, punto y coma, y la R y la U debe convertirse automáticamente a minúscula. Utilizamos la función minus y entre comillas digitamos la R y la U en mayúscula. Cerramos comillas, paréntesis 1, 2 y 3. Y obtenemos Perú, la primera letra en mayúscula. En la siguiente hoja se va a utilizar la función izquierda. Dicha función devuelve el primer carácter o caracteres de una cadena de texto según el número de caracteres que especifique el usuario. Tiene dos argumentos, el texto y el número de caracteres. El texto es la cadena de texto que contiene los caracteres que desea extraer. El segundo argumento es el número de caracteres. Especifica el número de caracteres que desea extraer. El número de caracteres debe ser mayor o igual a 0. Si el número de caracteres es mayor que la longitud del texto, se devolverá todo el texto. Si se omite el número de caracteres, se calculará como un carácter. En la celda C8 tenemos el texto Diana y queremos extraer día y la D del texto Diana que se encuentra en la celda C8 utilizando la función izquierda. En la celda de 13 queremos extraer a partir de la izquierda los 3 primeros caracteres del texto Diana, que es día. En la celda de 13, igual izquierda, seleccionamos la celda C8 y como se desea obtener los 3 primeros caracteres, digitamos 3 y obtenemos del texto Diana los 3 primeros caracteres a partir de la izquierda, es decir, día. Devolver la D. Digitamos en la celda D14 igual izquierda y selecciono la celda C8 y voy a omitir el número de caracteres. Cuando se omite el número de caracteres, por defecto es un solo carácter. Entonces aquí automáticamente la función izquierda, como se ha omitido el número de caracteres, la función izquierda asume que es un solo carácter, que es en este caso la letra D, que se ha extraído del texto Diana. Extraer los 4 primeros caracteres contando desde la izquierda del código. Tenemos estos códigos P001-CLM-45 y solamente queremos extraer los 4 primeros códigos, que está pintado de color azul. En la celda D19 digitamos igual izquierda, seleccionamos la celda C19, pero aquí tengo que indicar el número de caracteres, que es 4. C19 es el texto y 4 es el número de caracteres. Y obtenemos los 4 primeros caracteres a partir de la izquierda. Copiamos hacia abajo con doble clic
y tenemos lo demás 4 primeros caracteres por cada código: P002, P003 y P004. En el siguiente cuadro nos indica, hay el código 5 primeros dígitos del root más 3 primeras letras del apellido paterno. Este es el código que se debe generar: 15487 del primer root y del apellido paterno los 3 primeras letras, o sea, la P, la I y la Z. Utilizamos varias funciones: concatenar y la función izquierda. En la celda B28 digitamos concatenar izquierda de la celda, en este caso la celda E28, y aquí queremos ¿cuánto? 5 primeros dígitos. Punto y coma, izquierda de la celda D28, de la celda D28 del apellido paterno, queremos las 3 primeras letras del apellido paterno. Digitamos 3, cerramos paréntesis y otro paréntesis y pulsamos Enter y obtenemos los 5 primeros caracteres del root y los 3 primeros caracteres del apellido paterno. Copiamos hacia abajo y obtenemos lo demás. En la siguiente hoja se va a utilizar la función derecha. Y la función derecha devuelve el último carácter o caracteres de una cadena de texto según el número de caracteres especificados. Tiene dos parámetros: el texto y el número de caracteres. El texto es la cadena de texto que contiene los caracteres que desea extraer. El número de caracteres especifica el número de caracteres que desea extraer. El número de caracteres debe ser mayor o igual a 0. Si el número de caracteres es mayor que la longitud del texto, se devolverá todo el texto. Si se omite el número de caracteres, se calculará como un carácter. En la celda C8 tenemos el texto Diana. Queremos devolver Ana del texto Diana. En la celda D13 digitamos derecha, seleccionamos la celda C8, punto y coma, y queremos los 3 últimos caracteres del texto Diana. Digitamos 3 y obtenemos Ana. En la celda D14, devolver la última A. Digitamos en la celda D14, derecha, seleccionamos la celda C8 y en este caso no voy a especificar el número de caracteres, lo voy a omitir. La función derecha asume que es un carácter y tenemos la A, que es el último carácter del texto Diana. Extraer los 4 últimos caracteres contando desde la derecha del código. En la celda D19 digitamos igual derecha, seleccionamos la celda C19, punto y coma, y nos pide los 4 últimos caracteres, 42, 6J. Digitamos 4, cerramos paréntesis y Enter, y tenemos los 4 últimos caracteres del código. Copiamos hacia abajo y obtenemos los 4 últimos caracteres de los 3 últimos códigos. Hay el código 4 últimos dígitos del DNI más 2 últimas letras del apellido paterno. Este es el resultado: 2873RO. Entonces el DNI
los 4 últimos dígitos, 2873. Y las 2 últimas letras del apellido paterno es la R y la O. Igual, concadenar. Digitamos derecha. Seleccionamos la celda E28. En este caso son los 4 últimos dígitos. Digitamos 4, punto y coma, derecha. Seleccionamos la celda D28 y nos indica las 2 últimas letras del apellido paterno. Digitamos 2 porque nos indica las 2 últimas letras del apellido paterno. Cerramos 2 paréntesis y automáticamente tenemos el código 2873 y RO. Doble clic y obtenemos los demás códigos. En la siguiente hoja tenemos a la función extrae. La función extrae devuelve una cantidad específica de caracteres de una cadena de texto, comenzando desde una posición determinada y según el número de caracteres indicado. Tiene 3 argumentos: el texto, la posición inicial y el número de caracteres. El texto es la cadena de texto que contiene los caracteres que desea extraer. La posición inicial es la posición del primer carácter que desea extraer del texto. La posición inicial para el primer carácter del texto, su posición es 1. Para el segundo carácter, su posición es 2, y así con los demás caracteres. Si tenemos el nombre Luis, el carácter L, la posición es 1. El carácter S, la posición es 4. Y el número de caracteres indica la cantidad de caracteres que la función extrae devolverá a partir del texto especificado. Tenemos el texto Diana en la celda C9. Tiene 5 caracteres y nos indica lo siguiente: extraer la letra N del texto Diana en la celda D14, igual, extrae. Seleccionamos la celda C9, punto y coma, y el carácter N está en la 4ª posición y el número de caracteres es 1 porque solamente queremos el carácter N, y obtenemos el carácter N del texto Diana. En el siguiente ejemplo nos indica extrae IA del texto Diana. La I está en la posición número 2, igual, extrae. Seleccionamos el texto C9, la segunda posición, que es la I, y a partir de la segunda posición contamos 1 y 2, 2 caracteres, y obtenemos IA. En el siguiente cuadro nos indica extraer 3 caracteres a partir de la 7ª posición del código. En este caso, los caracteres a extraer es CLM, PKR, IGTM y también JPC. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El carácter C está en la 7ª posición. A partir de la 7ª posición contamos 1, 2, 3. En la celda D15 digitamos extrae, seleccionamos la celda C21. A partir de la 7ª posición, que es el carácter C, contamos 1, 2, 3.
3 caracteres y obtenemos los caracteres CLM. Copiamos hacia abajo y obtenemos PKR, GTM y JPC. En el siguiente cuadro nos indica el código segunda, tercera y cuarta letra del lápido paterno, más el quinto dígito del DNI. Respecto al lápido paterno, que es Pizarro, nos dice el segundo carácter, el tercero y el cuarto, es decir, ISA. Justamente aquí está el código de muestra ISA y el quinto carácter del DNI, 1, 2, 3, 4, y este es el quinto carácter. Queremos extraer ISA y el número 2 utilizando la función extrae. En la celda B30, igual concadenar, extrae, seleccionamos la celda D30, la posición inicial es 2 y el número de caracteres es 3. Multicoma, extrae, seleccionamos la celda E30, la posición inicial es 5 y el número de caracteres es 1. Cerramos con dos paréntesis y obtenemos el código ISA 2. Copiamos hacia abajo y obtenemos los demás códigos. En el siguiente cuadro nos indica la tercera letra del apellido materno, el sexto y séptimo dígito del RUC. En el apellido materno, la tercera letra es la P. Y en el RUC, el sexto dígito, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Sexto dígito es el número 2. Y el séptimo es el 23. Es decir, P23 es el código. Seleccionamos la celda B43, igual concadenar, extrae, seleccionamos la celda D43, posición número 3, y a partir de la posición número 3, un solo carácter, multicoma, extrae, seleccionamos la celda E43, posición inicial 6, y a partir de la posición número 6 contamos dos caracteres. Cerramos paréntesis y obtenemos el código P23. Copiamos hacia abajo y obtenemos los demás códigos. En la siguiente hoja se va a utilizar la función largo. La función largo devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. El texto es la cadena de texto de la cual se desea calcular la cantidad total de caracteres. Se consideran todos los caracteres, incluidos los espacios en blanco. En la celda B7 se muestra un texto alumno. En la celda C11 se obtiene la longitud del texto alumno. Utilizamos la función igual largo, seleccionamos la celda B7 y obtenemos la longitud del texto alumno. En la celda C12, largo de la palabra alu, utilizamos dos funciones, igual largo, izquierda, seleccionamos la celda B7, multicoma y 3 caracteres. Cerramos con dos paréntesis y obtenemos la longitud de la palabra alu. En el siguiente ejemplo nos indica
hallar el tamaño de los siguientes textos. Las vocales en la observación nos indica sin espacios y en la celda B18 tenemos un espacio a la izquierda y derecha. En la celda B19, dos espacios a la izquierda y derecha. Y en la celda B20, un espacio entre letras. Los espacios se considera como longitud. En la celda B17 no tenemos ni un espacio en la parte izquierda ni en la parte derecha. En la celda B18 sí tenemos espacio. En la parte izquierda tenemos un espacio y en la parte derecha también tenemos un espacio. Eso se considera como longitud utilizando la función largo. En la celda B19, en la parte izquierda, tenemos dos espacios en blanco y dos espacios hacia la derecha. También se considera como longitud. En la celda B20 existe espacios entre las vocales. Los espacios en blanco también se consideran como longitud con la función largo. En la celda C17 igual largo y seleccionamos la celda B17 y obtenemos la longitud igual a 5. Al momento de copiar lo demás, tenemos 7, 5 más el espacio en blanco en la izquierda más el espacio en blanco a la derecha, obtenemos como longitud 7, 9, dos espacios a la izquierda, dos espacios a la derecha, obtenemos 9. 9 porque 1, el espacio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se consideran los espacios. Entonces, esta función largo también considera los espacios en blanco. En el siguiente ejercicio, hallar en ambas columnas el largo total según corresponda. Por ejemplo, estufa, queremos calcular el largo. En la celda B29, igual largo de la celda B26. Obtenemos 6. En el siguiente cuadro vemos ESTUFA. Estufa está dividido en 1, 2, 3 celdas. Bien, entonces lo que tenemos que hacer aquí es utilizar la concadenación y después calcular el largo. Igual largo, seleccionamos la celda C26 ampersand, seleccionamos C27 ampersand y seleccionamos C28 y obtenemos 6. En la siguiente hoja se va a utilizar a la función encontrar. La función encontrar busca un texto dentro de otro y devuelve el número de posición donde empieza la primera coincidencia, contando desde el primer carácter del texto original. Dicha función tiene 3 argumentos: texto buscado, dentro del texto y número inicial. El texto buscado es el texto que desea encontrar. Es sensible a mayúsculas y minúsculas. No se puede usar comodines. Dentro del texto es el texto donde se realizará la búsqueda. Puede ser una celda,
o un texto escrito directamente. El número inicial indica desde qué posición comenzará la búsqueda. El primer carácter siempre es la posición 1. Si no se especifica, se asume que empieza en 1. En la siguiente celda, C9, tenemos un texto, Juana. Juana tiene dos caracteres iguales. El primer carácter A, que está en la tercera posición, el segundo carácter A en la quinta posición. En la celda D14 queremos obtener la posición número 3 del primer carácter. En la celda D14 utilizamos la función encontrar, entre comillas, la A mayúscula, punto y coma, y seleccionamos el texto. Queremos encontrar esta A mayúscula que se encuentra en el texto C9 y el número inicial lo voy a omitir. Automáticamente la función encontrar va a buscar la posición número 3 del primer carácter a partir de la primera posición del texto Juana. En este caso, a partir de la J, que es la primera posición. 1, 2, 3. Y encuentra la posición del primer carácter. Otra forma es indicar la posición inicial en la celda de 15, igual encontrar, entre comillas, la A mayúscula, punto y coma, seleccionamos la celda C9 y ahí sí le indicamos la posición inicial, que lo busque a partir de la posición 1, que es el carácter J, y empieza la búsqueda. 1, 2, 3. Posición de la segunda A del texto Juana. El segundo carácter A se encuentra en la posición número 5. La búsqueda se va a realizar a partir de la posición número 4. En la celda de 17 se va a utilizar a la función encontrar, entre comillas, la A mayúscula, punto y coma, y luego seleccionamos la celda C9. El número inicial es la posición número 4 para obtener la posición número 5 del segundo carácter del texto Juana. En el siguiente ejercicio nos indica encontrar la posición de la cadena NRO en la cadena de texto que se encuentra en la celda B21. La L está en la primera posición, la segunda posición, el espacio en blanco en la tercera posición, la N mayúscula en la cuarta posición, la R minúscula en la quinta posición y la O minúscula en la sexta posición. Y en la celda E21 tenemos que obtener las posiciones de los caracteres. Utilizamos la función encontrar, igual encontrar, entre comillas, la N mayúscula, y luego seleccionamos la celda B21, ampersand, encontrar, entre comillas, la R minúscula, punto y coma, y seleccionamos la celda B21, ampersand, encontrar, comillas, digitamos la O minúscula, punto y coma, y seleccionamos la celda B21 y obtenemos las posiciones de los caracteres N, R y O, cuya posición es 4, 5 y 6. En el siguiente ejercicio nos indica
con ayuda de la columna adicional, encontrar la posición de la cadena NRO en la cadena de texto que se encuentra en la celda B27. La celda adicional es la celda D27 que tiene los caracteres N mayúscula, R y O minúsculas. En la celda E27 se va a obtener la posición de la N mayúscula, R y O minúscula. Se va a utilizar la función encontrar y el texto buscado es la N mayúscula. Se va a utilizar a la función extrae. Seleccionamos la celda de 27 y vamos a extraer la N mayúscula que está en la posición número 1 y el número de caracteres 1. Y como estamos dentro de la función encontrar, seleccionamos la celda B27 y obtenemos la posición número 4 del carácter N mayúscula. Para obtener la posición de la R minúscula, agregamos el siguiente código, ampersand, encontrar, extrae, seleccionamos la celda D27, punto y coma, posición inicial es 2, número de caracteres es 1 y obtenemos la R minúscula. Y esa R minúscula lo vamos a buscar en la celda B27. Y obtenemos la posición 5, es justamente la posición de la R minúscula. Nos falta encontrar la posición de la O minúscula. Seleccionamos la celda y le agregamos el siguiente código, ampersand, encontrar, extrae, seleccionamos D27, punto y coma, posición inicial es 3 y número de caracteres es 1 y obtenemos la O minúscula y esa O minúscula lo vamos a buscar en la celda B27 y obtenemos la posición número 6 de la O minúscula. Estos números 4, 5 y 6 vienen a ser las posiciones: 4, la posición de la N mayúscula, 5, la posición de la R minúscula y 6, la posición de la O minúscula. En el siguiente ejercicio, indicar la posición del texto buscado en la celda de texto según la acotación especificada. En la primera acotación nos indica la primera posición donde aparece el primer carácter A del texto Amanda Arteaga, que se encuentra en la celda C33. Se va a utilizar como referencia a la celda E33. En la celda F33 se va a utilizar a la función encontrar. Seleccionamos la celda de referencia E33 y seleccionamos la celda C33 que tiene el texto Amanda Arteaga y obtenemos la posición número 1 del primer carácter A del texto Amanda Arteaga. En la segunda acotación nos indica la segunda posición donde aparece el segundo carácter A del texto Amanda Arteaga, que se encuentra en la celda C34, tomando como referencia el valor de la celda E34. En la celda F34 se va a obtener la posición del segundo carácter A. Se va a utilizar la función encontrar la celda de referencia E34 y el texto Amanda Arteaga, que se encuentra en la celda C34. La posición inicial es la posición del espacio en blanco. Utilizamos encontrar, entre comillas, el espacio en blanco de la celda C34 y así obtenemos la posición del espacio en blanco para realizar la búsqueda del segundo carácter A del texto Amanda Arteaga y obtenemos la posición número 8 que corresponde al segundo carácter A
del texto Amanda Arteaga. En el siguiente ejercicio, indicar la posición del texto buscado en la celda de texto según la acotación especificada. La primera acotación nos indica la primera posición donde aparece el primer carácter A minúscula del texto Amanda Arteaga, que se encuentra en la celda C39. La celda de referencia es la celda E39 con el carácter A minúscula. En la celda F39 se va a obtener la posición del primer carácter A minúscula del texto Amanda Arteaga. En la celda F39 se va a utilizar a la función encontrar. La celda de referencia es la celda E39. El texto es Amanda Arteaga, que se encuentra en la celda C39. Y obtenemos la posición número 3 del primer carácter A minúscula del texto Amanda Arteaga. En la segunda acotación nos indica la segunda posición donde aparece el segundo carácter A minúscula del texto Amanda Arteaga, que se encuentra en la celda C40. La celda de referencia es la celda E40. En la celda F40 se va a obtener la posición del segundo carácter A minúscula del texto Amanda Arteaga. En la celda F40 se va a utilizar a la función encontrar. La celda de referencia es E40. El texto es Amanda Arteaga. Seleccionamos la celda C40. El número inicial de búsqueda es a partir de la N, desde la posición de la N. Digitamos encontrar, entre comillas, la N y seleccionamos la celda C40. A partir de la posición N se va a obtener la búsqueda de la posición del segundo carácter A minúscula del texto Amanda Arteaga. Cerramos los paréntesis y obtenemos la posición número 6, que corresponde al segundo carácter A minúscula del texto Amanda Arteaga. En el siguiente ejercicio, indique la posición de los espacios en blanco que aparece en los siguientes nombres. Juan Acero Pérez. Entre el nombre y el apellido existe un espacio en blanco y entre los apellidos existe un segundo espacio en blanco. En la celda D46 se va a obtener la posición del primer espacio en blanco. Se va a utilizar a la función encontrar, comillas, para obtener la posición del primer espacio en blanco de la celda B46. Y obtenemos la posición 5 del primer espacio en blanco. Copiamos hacia abajo y obtenemos las posiciones del primer espacio en blanco de cada fila. En la segunda columna se va a obtener la posición del segundo espacio en blanco que se encuentra entre los apellidos. En la celda E46 se va a utilizar a la función encontrar, entre comillas, punto y coma, y seleccionamos el texto que se encuentra en la celda B46. El número inicial o la posición inicial es a partir del carácter que viene después del primer espacio en blanco para obtener la posición del segundo espacio en blanco. Se agrega la función encontrar, entre comillas, punto y coma, seleccionamos la celda B46. Dicha función retorna la posición 5
que es el primer espacio en blanco, se le agrega +1 para obtener la búsqueda a partir de la sexta posición y así obtener la posición del segundo espacio en blanco. Y obtenemos la posición del segundo espacio en blanco, que es la posición número 11. Copiamos hacia abajo y obtenemos la posición del segundo espacio en blanco de cada texto. En el siguiente ejercicio, utilizar las funciones u operaciones necesarias para encontrar los resultados solicitados: longitud de todo el nombre, posición del espacio en blanco y tamaño del segundo nombre. En la celda C52 se va a obtener la longitud del texto que se encuentra en la celda B52. En la celda C52 se va a utilizar a la función largo. Seleccionamos la celda B52 y obtenemos la longitud del texto de la celda B52, cuya longitud es 11. Copiamos hacia abajo y obtenemos las longitudes de los demás textos. En la siguiente columna, obtener la posición del espacio en blanco que se encuentra entre los nombres. En la celda de 52, igual encontrar, entre comillas, punto y coma, y seleccionamos el texto que se encuentra en la celda B52 y obtenemos la posición 5 del espacio en blanco que se encuentra entre los nombres. Copiamos hacia abajo y obtenemos las posiciones del espacio en blanco de cada texto. En la siguiente columna se va a obtener el tamaño del segundo nombre. Para obtener el tamaño del segundo nombre, se va a realizar la resta de la longitud del texto menos la posición del espacio en blanco. En la celda E52 se va a utilizar a la función largo. Seleccionamos la celda B52 y obtenemos la longitud del texto que se encuentra en la celda B52. Se debe que restar la posición del espacio en blanco menos la función encontrar, entre comillas, punto y coma, y seleccionamos la celda B52 y obtenemos la longitud del segundo nombre. Copiamos hacia abajo y obtenemos la longitud del segundo nombre de cada fila. En el siguiente ejercicio, generar operaciones entre las funciones y o operadores que se requieran: tamaño del segundo nombre, tamaño del primer nombre. Para obtener la longitud o tamaño del segundo nombre, se va a realizar la resta de la longitud del texto menos la posición del espacio en blanco. En la celda C60 se va a utilizar a la función largo. Seleccionamos la celda B60 y se obtiene la longitud del texto que se encuentra en la celda B60. Se va a restar la posición del espacio en blanco menos encontrar, entre comillas, punto y coma, y la celda B60. Para obtener
la longitud del segundo nombre. Copiamos hacia abajo y obtenemos la longitud del segundo nombre de cada fila. En la siguiente columna, obtener el tamaño del primer nombre. Para obtener el tamaño del primer nombre, se obtiene la posición del espacio en blanco y se resta -1 para obtener la longitud o tamaño del primer nombre. En la celda de 60 se va a utilizar a la función encontrar, entre comillas, punto y coma, y seleccionamos la celda B60 y obtenemos la posición del espacio en blanco. Restamos -1 para obtener la longitud del primer nombre. Se obtiene la longitud del primer nombre, copiar hacia abajo y obtenemos la longitud del primer nombre de cada fila. En la siguiente hoja se va a utilizar la función hallar. La función hallar busca una cadena de texto dentro de otra y devuelve la posición numérica en la que comienza la primera coincidencia, contando desde el primer carácter del texto principal. La función hallar tiene 3 argumentos: texto buscado, dentro del texto y número inicial. Texto buscado es la cadena de caracteres que se desea localizar dentro del texto principal. No distingue entre las letras mayúsculas y minúsculas y permite el uso de caracteres comodín en la búsqueda. Dentro del texto es la cadena de caracteres dentro de la cual se realizará la búsqueda del valor especificado en el argumento texto buscado. Número inicial indica la posición del carácter dentro del argumento dentro del texto, a partir de la cual se iniciará la búsqueda. Si se omite el valor de número inicial, se considera automáticamente como 1. En el siguiente enunciado nos indica la posición de la primera A del texto Juana. El primer carácter A se encuentra en la tercera posición. Se va a obtener dicha posición en la celda de 14. Se va a utilizar a la función hallar. La función hallar no distingue entre letras mayúsculas y minúsculas. El texto buscado, entre comillas, es una letra mayúscula A o letra minúscula A. Punto y coma, y seleccionamos la celda C9 y obtenemos la posición del primer carácter A del texto Juana. Otra forma de obtener la tercera posición del primer carácter A del texto Juana es iniciar con la primera posición del texto. En la celda D15 se va a utilizar a la función hallar, entre comillas, la A minúscula, punto y coma, seleccionamos la celda C9 y la posición inicial es 1 y obtenemos la tercera posición del primer carácter A del texto Juana. En el siguiente enunciado nos indica la posición de la segunda A. El segundo carácter A del texto Juana se encuentra en la quinta posición. La posición inicial
es a partir de la cuarta posición para encontrar a la posición número 5 del segundo carácter A del texto Juana. En la celda de 17, igual hallar, entre comillas, la minúscula, punto y coma, seleccionamos la celda C9 y la posición inicial es 4. A partir de esta posición se va a encontrar la posición número 5 que pertenece al segundo carácter A del texto Juana. Obtenemos la posición número 5. En el siguiente ejercicio, hallar la posición de la cadena NRO en la cadena de texto que se encuentra en la celda B21. En la celda E21 se va a obtener la posición de los caracteres N, R y O. En la celda E21 se va a utilizar a la función hallar, entre comillas, la N minúscula, punto y coma, y seleccionamos B21 y obtenemos la posición número 4 del carácter N. Para obtener la posición del carácter R, se agrega ampersand, la función hallar, entre comillas, la R mayúscula, punto y coma, y seleccionamos la celda B21 y obtenemos la posición 5 de la R. Falta la posición del carácter O. Se agrega el ampersand, hallar, entre comillas, la O, punto y coma, y seleccionamos la celda B21 y obtenemos la posición número 6 del carácter O. En el siguiente ejercicio, con ayuda de la columna adicional, hallar la posición de la cadena NRO en la cadena de texto que se encuentra en la celda B27. La celda adicional se encuentra en la celda D27 y en la celda E27 se va a obtener las posiciones de los caracteres N, R y O. En la celda E27 se va a obtener la posición del carácter N, igual a hallar el texto buscado es la N. Se va a utilizar a la función izquierda. Seleccionamos la celda D27 y el número de caracteres es 1, punto y coma, y seleccionamos la celda B27 y obtenemos la posición 4 del carácter N. Para obtener la posición del carácter R, se agrega ampersand, hallar, extrae, seleccionamos la celda D27, posición inicial 2, número de caracteres 1, punto y coma, y seleccionamos la celda B27 y obtenemos la posición número 5 del carácter R. Para obtener la posición del carácter O, se agrega ampersand, hallar,
derecha seleccionamos la celda D27 y el número de caracteres es 1. Punto y coma, y seleccionamos la celda B27 y obtenemos la posición 6 del carácter O. La posición 4 pertenece al carácter N. La posición 5 pertenece al carácter R y la posición 6 pertenece al carácter O. En el siguiente ejercicio, indicar la posición del texto buscado en la celda de texto según la acotación especificada. La primera acotación nos indica la primera posición donde aparece el primer carácter A del texto Amanda Arteaga, que se encuentra en la celda C33, tomando como referencia a la celda E33, cuyo contenido es la A minúscula, y en la celda F33 se va a obtener la posición del primer carácter A del texto Amanda Arteaga. Se va a utilizar a la función hallar. La celda de referencia es E33 y seleccionamos la celda C33 y obtenemos la posición del primer carácter A del texto Amanda Arteaga. En la segunda acotación nos indica la segunda posición donde aparece el primer carácter A minúscula del texto Amanda Arteaga, que se encuentra en la celda C34, tomando como referencia la celda E34, cuyo contenido es un carácter A mayúscula. En la celda F34 se va a obtener la posición del primer carácter A minúscula del texto Amanda Arteaga. Se va a utilizar a la función hallar. La celda de referencia es la celda E34. El texto Amanda Arteaga se encuentra en la celda C34. La posición inicial es a partir de la segunda posición para obtener a la posición número 3, que le corresponde al primer carácter A minúscula del texto Amanda Arteaga. En el siguiente ejercicio, indicar la posición de cada espacio en blanco que aparece en los nombres siguientes. En el nombre y en el primer apellido existe un espacio en blanco, y entre los apellidos existe un segundo espacio en blanco. Para el primer espacio en blanco, en la celda D41, se va a utilizar a la función hallar, igual hallar, entre comillas, punto y coma, y seleccionamos la celda B41 y obtenemos la posición 5 del primer espacio en blanco. Copiamos hacia abajo y obtenemos el primer espacio en blanco de cada fila. En la siguiente columna se va a obtener la posición del segundo espacio en blanco. En la celda E41 se va a utilizar a la función hallar, entre comillas, punto y coma, y seleccionamos la celda B41. El número inicial
o posición inicial es a partir de la posición del primer espacio en blanco. Utilizamos a la función hallar, entre comillas, punto y coma, y seleccionamos B41. Esta función retorna la posición del primer espacio en blanco. A esta función le vamos a sumar +1 para que empiece la búsqueda del segundo espacio en blanco. Sumamos +1 y obtenemos la posición del segundo espacio en blanco. La posición del segundo espacio en blanco es 11. Copiamos hacia abajo y obtenemos las demás posiciones respecto al segundo espacio en blanco de cada fila. En el siguiente ejercicio, utilizar las funciones u operaciones necesarias para encontrar el resultado solicitado. La longitud o largo de todo el nombre, posición del espacio en blanco, longitud o tamaño del segundo nombre. En la celda C47 se va a obtener la longitud del texto que se encuentra en la celda B47. Se va a utilizar a la función largo. Seleccionamos la celda B47 y obtenemos la longitud del texto que se encuentra en la celda B47. Copiamos hacia abajo y obtenemos las longitudes de los demás textos. En la siguiente columna, obtener la posición del espacio en blanco que se encuentra entre los nombres. En la celda de 47 se va a utilizar a la función hallar, entre comillas, punto y coma, y seleccionamos la celda B47 y obtenemos la posición número 5 que pertenece al espacio en blanco. Copiamos hacia abajo y obtenemos la posición de los espacios en blanco de cada texto. En la siguiente columna se va a obtener el tamaño del segundo nombre. Para obtener la longitud o el tamaño del segundo nombre, se va a restar la longitud del texto menos la posición del espacio en blanco. En la celda E47 se va a utilizar a la función largo. Seleccionamos la celda B47 y obtenemos la longitud del texto que se encuentra en la celda B47. Restamos con la posición del espacio en blanco menos hallar, entre comillas, punto y coma, y seleccionamos la celda B47 y obtenemos la longitud del segundo nombre. Copiamos hacia abajo y obtenemos las longitudes del segundo nombre de cada texto. En el siguiente ejercicio, generar operaciones entre las funciones y o operadores que se requieran. Tamaño del segundo nombre, tamaño del primer nombre. En la celda C55 se va a obtener el tamaño del segundo nombre que se encuentra en la celda B55. Se va a utilizar a la función largo. Seleccionamos la celda B55 y obtenemos la longitud de la celda B55. Se va a restar con la posición del espacio en blanco para obtener el tamaño del segundo nombre. Se agrega
menos hallar, entre comillas, punto y coma, y la celda B55. Y obtenemos la longitud del segundo nombre. Copiamos hacia abajo y obtenemos las longitudes del segundo nombre de cada texto. En la siguiente columna se va a obtener el tamaño del primer nombre. Para obtener el tamaño del primer nombre, se obtiene la posición del espacio en blanco y se resta -1 para obtener la longitud o tamaño del primer nombre. En la celda D55 se va a utilizar a la función hallar, entre comillas, punto y coma, y seleccionamos el texto que se encuentra en la celda B55. Obtenemos la posición del espacio en blanco, restamos -1 y obtenemos la longitud del primer nombre. Copiamos hacia abajo y obtenemos las longitudes del primer nombre de cada texto. En la siguiente hoja se va a utilizar a la función sustituir. Dicha función sustituye un texto original por un texto nuevo. Dentro de una cadena de texto se utiliza la función sustituir para reemplazar un texto específico en una cadena de texto. Tiene 4 argumentos: texto, texto original, texto nuevo y número de repeticiones. El texto es el texto original o bien la referencia a una celda que lo contiene, sobre el cual se realizará la sustitución de caracteres. El texto original es el texto que desea sustituir. El texto nuevo es el texto que sustituirá al texto original dentro del contenido especificado. El número de repeticiones especifica la instancia del texto original que se desea reemplazar por el texto nuevo. Cuando se especifica el argumento número de ocurrencia, la función reemplaza únicamente la coincidencia indicada dentro del texto. Si este argumento se omite, se reemplazarán todas las apariciones del texto original por el texto nuevo. En el siguiente ejercicio nos indica sustituir todas las compras por ventas sin usar el número de ocurrencia. En la celda B10, el texto compras va a ser cambiado por el texto ventas. En la celda C15 se va a utilizar a la función sustituir. El texto se encuentra en la celda B10. El texto original es compras y el texto nuevo es ventas. Ventas va a reemplazar al texto compras y obtenemos el nuevo texto. En el siguiente ejercicio nos indica sustituir el primer texto compras por ventas. En la celda B10, el primer texto compras va a ser reemplazado por ventas usando el número de ocurrencia número 1. En la celda C18 se va a utilizar a la función sustituir. Seleccionamos el texto que se encuentra en la celda B10. El texto original es compras. El texto nuevo es ventas.
y el número de ocurrencia o número de repeticiones es 1. Esto significa la primera compra va a ser reemplazado por las ventas y obtenemos el texto modificado. En el siguiente enunciado nos indica sustituir el segundo texto compras por ventas usando el número de ocurrencia número 2. En la celda 6 y 9 se va a utilizar la función sustituir. Seleccionamos la celda B10, punto y coma. El texto original es compras y el texto nuevo es ventas. El número de ocurrencia es el número 2. El segundo texto compras va a ser reemplazado por ventas y obtenemos el nuevo texto. En la siguiente hoja se va a utilizar a la función reemplazar. Dicha función reemplaza una parte específica de una cadena de texto por otra, según la posición inicial y la cantidad de caracteres indicados. Tiene 4 argumentos: texto original, número inicial, número de caracteres y texto nuevo. El texto original es el texto en el que se desea reemplazar algunos caracteres. El número inicial es la posición del carácter dentro del texto original que desea reemplazar por el texto nuevo. El número de caracteres es el número de caracteres del texto original que se desea reemplazar por un texto nuevo. Texto nuevo es el texto que reemplazará los caracteres del texto original. En el siguiente ejercicio, reemplazar el texto mar por vino. En la celda B10 se tiene un texto, el mar del Perú. El carácter M se encuentra en la cuarta posición. Contamos 3 caracteres, 1, 2, 3. El texto mar va a ser reemplazado por el texto vino. En la celda C15 se va a utilizar a la función reemplazar. El texto original se encuentra en la celda B10. El número inicial o posición inicial es la posición del carácter M, posición número 4. El número de caracteres es 3. Y el texto nuevo es vino, entre comillas, vino. Y obtenemos el texto modificado. En el siguiente ejercicio, corregir los siguientes textos según corresponda. Se muestra una tabla con las siguientes columnas: texto erróneo, texto correcto y usar reemplazar. El texto mantequilla está mal escrito, tiene un carácter K y se va a reemplazar por el texto correcto, que tiene los caracteres la Q y la U. En la celda de 20 se va a utilizar a la función reemplazar. El texto original es el texto que se encuentra en la celda B20. El número inicial o posición inicial es la posición del carácter K. Para obtener la posición del carácter K, se va a utilizar a la función hallar. Entre comillas, la K, punto y coma, y seleccionamos la celda B20. El número de caracteres es 1. El texto nuevo es la Q y la U. Entre comillas, y cerramos paréntesis. Al pulsar Enter, obtenemos el texto correcto.
se realiza una copia hacia abajo. El segundo texto tiene un carácter Y y va a ser reemplazado por doble L. En la celda de 21, el carácter K va a ser cambiado por y los caracteres U y U va a ser cambiado por doble L y obtenemos el texto correcto. En el siguiente texto se va a reemplazar los caracteres N y la O con acento por los caracteres R y A. En la celda de 22, doble clic y el carácter Y lo vamos a reemplazar por la N y la O con acento. El número de caracteres es 2. Y el nuevo texto es RA. Y obtenemos el texto correcto. En el siguiente texto se va a reemplazar los caracteres U y K por el carácter A. En la celda de 23, doble clic y el carácter Y lo cambiamos por los caracteres U y K. El número de caracteres es 2. El nuevo texto es A. Y obtenemos el texto correcto. En el siguiente ejercicio se muestra una tabla con las siguientes columnas: texto original, número inicial, número de caracteres y texto nuevo. En la celda B28 se muestra el siguiente contenido: es Python un lenguaje de programación. En la celda C28 se va a obtener la posición del carácter P de Python. En la celda C28 se va a utilizar a la función hallar, entre comillas, el carácter buscado, el AP, punto y coma, seleccionamos la celda B28 y obtenemos la posición 5 del carácter P del texto Python. Para obtener la longitud del texto Python, en la celda D28 se va a utilizar a la función largo y también a la función extrae. El texto se encuentra en la celda B28. La posición inicial es la posición del carácter P. Se va a utilizar a la función hallar, entre comillas, el carácter buscado, punto y coma, y seleccionamos la celda B28. Y el número de caracteres se va a obtener la posición del carácter N. Utilizamos a la función hallar, entre comillas, la N, y seleccionamos la celda B28. Cerramos los paréntesis y obtenemos la longitud 10. La longitud de Python es 6. Se va a restar la posición del primer espacio en blanco para obtener la longitud del texto Python. En la celda de 28, doble clic y restamos menos hallar el espacio en blanco, punto y coma, y seleccionamos la celda B28 y cerramos un paréntesis y obtenemos la longitud del texto Python. Se va a cambiar el texto Python por el texto nuevo Java. En la celda B31 se va a utilizar a la función reemplazar. El texto original se encuentra en la celda B28. El número inicial se encuentra en la celda C28 y el número de caracteres se encuentra
en la celda D28 y el texto nuevo en la celda E28 y obtenemos el texto modificado. En el siguiente ejercicio, resolver lo anterior únicamente en la celda habilitada. La celda habilitada es la celda C39. El texto Python va a ser cambiado por el texto Java. En la celda C39 se va a utilizar a la función reemplazar. El texto original se encuentra en la celda B39. El número inicial o posición inicial es la posición del carácter P de Python. Se va a utilizar a la función hallar, entre comillas, la P, y seleccionamos la celda B39. El número de caracteres es la longitud del texto Python. Para obtener la longitud del texto Python, se obtiene la posición del carácter n menos la primera posición del espacio en blanco. Hallar el carácter n que se encuentra en la celda B39 menos el espacio en blanco, hallar, entre comillas, el espacio en blanco, y seleccionamos la celda B39 y obtenemos la longitud del texto Python, que viene a ser el número de caracteres. El texto nuevo es Java y obtenemos el texto modificado. En la siguiente hoja se va a utilizar a la función espacios. Dicha función elimina todos los espacios adicionales del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. El texto es el texto o la referencia a una celda que contiene el texto al que se le desean quitar los espacios innecesarios. En el siguiente ejercicio, hallar la longitud de cada texto. En longitud 1 se va a obtener la longitud del texto sin utilizar la función espacios. En longitud 2 se va a obtener la longitud del texto utilizando la función espacios. En la celda C9 se utiliza a la función largo y seleccionamos B9 y se obtiene la longitud 29. En la celda D9 se va a utilizar a la función espacios igual largo espacios y seleccionamos la celda B9 y obtenemos la longitud 17. Seleccionamos el rango, copiamos hacia abajo y obtenemos las longitudes de cada texto. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Y no olvides dejar tu like. Esto ayuda muchísimo al canal y a la comunidad que sigue creciendo. Déjame en los comentarios qué tema te gustaría que explique en el próximo video. Nos vemos en el siguiente video.